El tema del día de hoy, la presencia de Dios. ¿Sabes? Fuimos creados, cada uno de nosotros, para anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos fuimos creados con esa parte en nosotros. ¿Sabes? Por eso un día nuestro espíritu anheló tener presencia de Dios. Tal vez, no sé tú, pero yo llegué a Cristo a los 23 años. Y créeme, antes de los 23 años mi espíritu estaba dormido y no tenía la más mínima intención de buscar a Dios. Pero a todos nos llega nuestra hora, ¿ah? A todos nos llega nuestra hora, y más vale que cuando llegue estemos atentos y respondamos a ella, porque fuimos creados con esa parte espiritual para que un día tengamos el hambre, el deseo, el anhelo de buscar a Dios. Por eso, si tú estás pasando este momento en el que dices, yo no sé qué me está pasando, pero si quiero recibir de Dios, si quiero conocerlo, si quiero, incluso tal vez hemos buscado a Dios en otro tiempo y no estamos tal vez en nuestro mejor momento ahorita, pero algo Dios despierta en nuestro espíritu para desear que este sea el tiempo para buscar de Dios, para anhelar la presencia de Dios. Créeme, no lo desaproveches. No desaproveches cualquier momento que te invite a estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que te va a dar fuerza, lo que te va a ministrar, lo que te va a alimentar, lo que te va a formar. Amén. A lo que le inviertas más tiempo, a lo que tú te inviertas, es a lo que te va a dar forma. Si tú te inviertes en los negocios, si tú te inviertes en el trabajo, no es que sea malo, pero a lo que más le inviertas, eso es lo que te va a dar forma. Pero si nos invertimos en Cristo, créeme, todo lo demás, dice la palabra, va a ser llegado a tu vida. Dice la Escritura, ¿verdad? En Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que anheles, todo lo que busques, todo lo que desees, te va a ser llegado, se te va a agregar, se te va a añadir, ¿verdad? Por eso Dios quiere esa parte de nosotros, que Él sea prioridad en nuestras vidas. Por eso el que tú estés aquí, el que tú estés conectado y no te salgas, ¿verdad? Es una manifestación de decir al Señor, sabes, Dios, yo quiero estar en tu presencia y quiero más y más de ti. En ese deseo, en esa actitud que nosotros, con la que fuimos creados de buscar la presencia de Dios, también fuimos creados como personas, ¿verdad? Y buscamos de alguna manera tener relación con muchas personas o muchas cosas o eventos en nuestra vida, de tal manera que nos relacionamos con personas, con amigos, en el trabajo, tal vez ahora por redes sociales, y claro, también con Dios. También existe ese anhelo en nuestro corazón de relacionarnos con Dios. Pero insisto, aquello con lo que te relaciones más, aquello a lo que le inviertas más, es lo que te va a dar forma. Amén. Porque de cada una de las cosas a las que nos invertimos, de ello tenemos un beneficio, tenemos una ganancia. Por eso nos vemos innovando, por eso nos vemos invirtiéndonos en cursos, tal vez en maestrías, tal vez ya alguien está pensando en hacer algún doctorado, no sé, o crecer en alguna área que esté formando su vida, ¿verdad? Y empezamos a crecer en esas relaciones, y se llaman relaciones significativas, porque quieres que sean parte de tu vida. Déjame decirte que con Dios es lo mismo. Si no crecemos en nuestra relación con Dios, no vamos a tener una relación significativa. Y nos va a pasar como lo que nos pasa en el Facebook, que de los 1000 amigos que tenemos, tal vez 10 son amigos y los demás quién sabe, ¿verdad? Son conocidos, contactos o no sé. Pero tenemos que tener esa inversión con las personas que queremos que realmente sean significativas para nosotros. Y mi invitación esta mañana es que con la persona de Jesucristo nos podamos invertir en una relación profunda y en una relación estrecha, en una relación visible, en una relación que disfrutes. Yo no sé tú, pero hay relaciones que realmente disfrutas, ¿verdad? No sé, cuando sales con tu mejor amiga, cuando sales con tu esposa, con tu esposo, cuando sales con los hijos. Ahora que los hijos son adolescentes, yo no sé tú, pero se vuelven bien divertidos, ¿verdad? Y yo me veo así, pero bien privilegiada cuando ellos van a salir y me invitan, ¿verdad? Cuando no me invitan, pues bueno, ya me quedé viendo. Pero cuando me invitan, la verdad es que digo, ay, wow, sí voy, ¿verdad? Porque son relaciones en las que quieres tú invertirte y tener de esas relaciones el mejor provecho posible. De tal manera, vemos que buscamos con respecto a Dios tener relaciones, experiencias personales con Él. A mayor
a mayores experiencias que tengas con Él, vas a experimentar una relación personal con Dios. A mayores experiencias que tengas con Él, cuando tú tienes una convicción tremenda de que tienes una relación con el Padre, que Jesús es tu Dios, que el Espíritu Santo está sobre ti, no es otra cosa más que el resultado de tener experiencias con Él. Pero cuando las experiencias con Él son escasas en nuestra vida, entonces la relación con el Padre también es débil. También es débil. Tenemos que buscar entonces experiencias personales con Dios. Experiencias personales con Dios. Así como veíamos hace unos días, si tú recuerdas, te compartí sobre el altar de Elías hace unas semanas, y te decía que el levantar altares es esa expresión del ser humano de tener relación con Dios. Y analizábamos el altar de Elías, recuerda, y decíamos que el altar de Elías nos enseñaba a tener un altar que no estuviera arruinado, que tuviera la familia, que tuviera un sacrificio, que tuviera una ofrenda, aún en tiempo de escasez, que pudiera tener grano, que pudiera tener agua, ¿verdad? Unas características del altar que nosotros veíamos. Pero quiero retomar este punto del altar como el recurso del cielo que Dios da al hombre para tener una relación con Él. ¿Sabes? Buscamos relaciones con Él. De alguna manera buscamos relacionarnos con algo superior. Platicaba con una persona hace unos días, y en esa búsqueda de tener una relación con algo sobrenatural, a veces nos podemos desviar y buscamos cosas que tal vez nos alejan más de Dios, porque dejamos de experimentar la presencia de Dios, donde podemos encontrar la sanidad, la paz, la salud a nuestro cuerpo, donde podemos encontrar el gozo, la plenitud, donde podemos sentirnos acobijados, arropados por Él, ¿verdad? Pero cuando no hay esa búsqueda con Dios, nosotros vamos a tender a buscar satisfacer esa necesidad en otro lado. Por eso es importante que nosotros busquemos la relación con Dios. Y retomando este tema de los altares, la Biblia nos enseña cómo los altares son un recurso que Dios permitió al hombre tener para tener experiencias con Dios, ¿ok? Nosotros tenemos tal vez la imagen del altar de una manera de sacrificio, de una manera donde el hombre iba y sacrificaba a animales por esta cuestión de la expiación por los pecados, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que también había altares no solamente de sacrificio, sino altares memoriales. Y es algo de lo que yo te quiero enseñar esta mañana. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 5 al 7. Vamos a ver, esos altares yo te decía que tenían el propósito de que el hombre tuviera una experiencia con Dios. Pero en algún momento esta intención, este propósito, en este tiempo de enseñar a las siguientes generaciones el propósito de un altar, es decir, el que tuvieran una experiencia con Dios, se fue perdiendo. Y de repente nos encontramos en la Biblia cómo Dios empieza a expresarse, que los altares tienen sacrificios que Dios ya no acepta, que a Dios ya no le agradan, es más, que a Dios les disgustan. Y en qué momento el pueblo de Dios, las culturas, las generaciones pasadas pasaron de tener altares donde Dios era el centro, donde tenían una relación con Dios, donde Dios se agradaba de los altares de ellos. ¿En qué momento pasó a que Dios dijera que de sus altares, de sus ofrendas ya estaba cansado y que ya no los veía con gozo ni que los veía con agrado? Hubo un momento en esta transmisión de enseñanza que las generaciones vamos teniendo con las generaciones que siguen, en el que ya el altar perdió su propósito. Paso Fi nos enseña un principio y dice que lo que para esta generación le quitemos el valor, le restemos importancia, para la siguiente generación va a ser obsoleto. Para la siguiente generación ya no le va a servir. Yo creo que fue algo que lo que pasó con respecto al altar. El altar tenía esta intención, provocar que la gente tuviera una relación, un encuentro, una experiencia con Dios. Pero cuando le quitó la importancia a este propósito, la siguiente generación lo vio como algo inútil, lo vio como algo de poca importancia. Y pasó Fiel esa semana.
tuve la bendición de poder escuchar a mi apóstol en una enseñanza que nos dio a la Alianza de Pastores de aquí de Apodaca. Vino a la ciudad y pudimos los pastores de Apodaca recibir esta enseñanza, que la verdad voy a extraer un pensamiento de la enseñanza que él nos dio para poder compartirlo contigo. Pero es esta cuestión de insistir en las experiencias personales con Dios para que tú puedas recuperar a un Dios personal, para que tú puedas tener la experiencia de tener un Dios personal. Es a causa de tus experiencias que tengas con Dios. A menores experiencias que tengas con Dios, menos vas a tener una relación personal con Dios. Necesitamos experiencias con Dios, experiencias de todo el tiempo, de todo tipo. Si tú viniste esta mañana y adoraste, llegaste puntual, levantaste las manos, te gozaste, levantaste después las manos para adorar al Señor, tuviste una experiencia con Dios. Si tú te conectaste a la oración el día 15, el día 1 de cada mes, tú tienes experiencias con Dios. Si tú, varón, viniste el día de ayer al servicio con Pedro, tú tienes experiencias con Dios. Si tú eres una persona fiel a esta casa y vienes y recibes del Señor, tú tienes experiencias con Dios. Si tú en tu casa tienes momentos de oración, de adoración, donde tú pones música, cantas al Señor aún con esta voz que tal vez no es la mejor, pero tú le adoras a Dios y pones ahí, ¿verdad? Ahora YouTube te da el canto con letra y tú puedes cantar, tú puedes tener la pista. Son experiencias con Dios. Si tú puedes leer las escrituras y puedes profundizar y puedes leer, aunque sea una porción, no es mucho lo que tenemos que leer a veces, es una porción donde Dios hable a tu vida y tú digas: es cierto, en esto Dios me está hablando a mí. Eso es una experiencia con Dios. Pero la falta de experiencias con Dios nos mantienen en una relación con Dios débil. Si no tenemos las experiencias con Dios, nuestra relación con Dios será débil. Pero si tú enriqueces tus experiencias, si tú no desaprovechas ninguna convocación que se haga, ya sea en tu casa, en tu hogar, por la iglesia, por tu grupo de damas, de varones, de adolescentes, de jóvenes, de niños, si tú aprovechas cada una de ellas, tú vas a tener cada vez más y más experiencias con Dios. La experiencia con Dios te conecta con Él, te hace tener un Dios personal. Decía Pasofir una cosa que a veces la gente puede decir: es que a Dios, a Él sí lo escucha. Es que ora el pastor, porque el pastor puede orar y a Él lo escucha Dios. Lo que decía Pastor Ofir, lo que estamos diciendo es que mis experiencias con Dios son tan pocas que no me alcanzan para ser yo quien pida, que no me alcanzan para ser yo quien abre el cielo, que no me alcanzan para que sea yo quien permita la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano, esta invitación es para todos nosotros. Es una exhortación, una palabra que yo te quiero compartir, porque no me quise quedar con exhortación para mí sola. Por eso te la comparto. Busquemos experiencias con Dios. Experiencias con Dios. No desaproveches ninguna. Si en la madrugada Dios te despierta y no te levantó para que tomaras agua, no te levantó para que fueras al baño, te levantó para que tú pudieras clamar a Él, para que pudieras orar. No tienes que orar a veces muchísimo, unos minutos, decirle: Señor, habla, ¿qué quieres decirme? Que Dios traiga a tu mente algo, una persona, una situación. Dios te está hablando, te está invitando a tener una experiencia con Él. Mientras más experiencias tengas, mientras más aproveches esos momentos, la relación con nuestro Dios se va a hacer más estrecha. Por eso es importante. No es Pedro, no es el pastor, no es Areli, no son tus líderes los que te dicen: por favor, venga. No, es Dios quien te dice: quiero tener una experiencia contigo. Quiero que tú experimentes mi favor, mi unción, mi presencia, mi amor, mi cuidado. Por eso las experiencias con Dios son importantes. Cada altar tenía esa intención. Y llegamos a Hebreos 10:5, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Jesús llegaba a este momento y Jesús mismo decía que, sabes, Dios, reconocemos que llegó el momento en que los sacrificios dejaron de agradarte, en que los altares perdieron el propósito, en que la gente se acercaba a ti pero ya no se conectaba contigo. Y dice la Escritura que entonces Jesús le dice a Dios: ¿sabes qué? Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio que restaure ese altar, a hacer ese sacrificio que conecte a las personas nuevamente contigo, hacer ese sacrificio que pueda establecer una relación de intimidad del hombre contigo. Y dice la Escritura: y me preparaste cuerpo. Y vino ese sacrificio perfecto de Jesucristo a la cruz para restaurar el altar que estaba arruinado, para que tú y yo pudiéramos tener esos encuentros con Dios. Te quiero explicar un poquito acerca de los altares. Dice la Escritura que recuerda que los altares son el recurso y la oportunidad que Dios da para tener relación con Él, para tener experiencias con Él. Amén. Y vemos cómo en un momento el hombre empezó a hacer altares, a veces con sacrificio y a veces memoriales, para tener una experiencia con Dios. No todos los altares eran sacrificio, no en todos los altares se sacrificaba un animalito. Había altares que también eran memoriales, y vamos a hablar un poquito de ello hoy. Dice la Escritura que el primer altar que el hombre levantó fue un altar que Noé hizo cuando salió del arca. Te comentaba esto hace 15 días. Pero levantó este sacrificio cuando dice que Noé salió del arca después de haber llovido 40 noches y 40 días, y después de que el agua bajó. Se cree que fue un poco más del año que estuvo Noé en el arca y salió. Y efectivamente Dios había cumplido su promesa. La vida en la tierra había sido raída en su totalidad y no había vida en la tierra. Dice la palabra que Noé salió y de los animalitos que él tenía hizo un altar y sacrificó en agradecimiento. Fue un altar de sacrificio, sí, pero un altar que mostraba su gratitud. El tiempo, la Biblia nos enseña cómo fueron los siguientes altares, y vemos a Abraham levantar su primer altar cuando recibe la promesa del Padre de que sería padre de multitudes y que les haría dado un hijo, y tenía esta palabra profética de parte de Dios. Y dice la Escritura que él levantó un altar por fe. Sabes, un altar donde él estaba recibiendo la promesa, pero no tenía al hijo, no era padre de multitudes en este momento, tenía solamente una promesa, una palabra profética, y se levantó para poner un altar a Dios. Sabes, hay cosas que Dios te va a dar, pero mientras llega la promesa, tú levanta un altar. Abraham celebró no por tener la bendición, sino porque la creyó. Abraham celebró el creer la bendición de Dios, no el tenerla. Sabes, en este momento solamente era una palabra, pero Abraham la atesoró en su corazón, la creyó y levantó un altar. Porque muchas veces decimos: Señor, cuando tú me bendigas yo te voy a dar. Señor, cuando tú me sanes yo voy a ir. Señor, cuando pase aquello, y queremos que Dios dé el primer paso. Pero aquí Abraham levantó un altar cuando Dios solamente le había dado una palabra. Sabes, Dios nos ha dado palabra a nuestras vidas y levantamos altares de fe. Levantamos un altar de fe diciendo: no me lo has dado, Señor, pero yo te creo a ti que un día va a venir, que un día se va a cumplir. Por eso mi altar es de fe. Hay alabanza, hay gratitud, hay una actitud de mi corazón de que te adoro con todo mi ser, aun cuando tú no me has dado. El mismo Abraham levanta un altar de obediencia, un altar de sacrificio, donde Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Necesito que me sacrifiques lo único que tienes, a tu hijo. Y dice la Escritura que Abraham no chisteó. Subió al monte con su hijo y dice que preparó la leña para el holocausto, para el sacrificio, porque era obediente. Y sabes, en obediencia Abraham conoció a un Dios proveedor. Dios nos enseña a través de Abraham que se puede levantar un altar
un altar donde podemos conocer a Jehová proveedor, un altar de obediencia, donde conocemos que sin sacrificio no hay provisión. No es hasta que nos dé, es porque creemos que nos va a dar. Por eso Abraham levantó este altar en obediencia y le dijo: Señor, si tú me lo pides, yo te lo doy. Y sabes, Dios, viendo la obediencia de Abraham, dice la escritura que le proveyó un carnero que estaba atorado entre el zarzal. Buscaba fotos del zarzal y son ramas que tienen espinas, y esas espinas rodeaban la cabecita de este animalito, figura de aquel que sería el cordero inmolado, al que también le pondrían una corona de espinas, para decirnos que sin sacrificio no hay provisión. No esperemos a tener. A veces decimos: cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga recurso. Abraham dice: sin sacrificio no hay provisión. Tenemos después al altar de Isaac. Vemos al hijo, al que Dios dice la escritura, y Abraham dio todo cuanto tenía. Vemos a un hombre que tiene todo, que es prosperado, que es bendecido, tiene recursos, tiene animales, tiene siervos, tiene todo para tal vez incluso olvidarse de Dios. Pero dice la escritura que él, teniéndolo todo, dice la escritura que cuando se movió a Gerar, él levantó un altar donde estableció como testimonio de que él lo había bendecido. Sabes, me has dado todo y no te olvido. Me has suplido y sigo levantando altares. Me has dado todo lo que te pedí y tú me sigues bendiciendo, y yo no olvido eso. No olvido de quién lo he recibido, quién me lo ha dado. Por eso Isaac nos enseña que podemos levantar un altar de testimonio donde Dios me ha bendecido, que todos sepan que lo que tengo es gracias a Dios. Viene el patriarca Jacob, el hijo de Isaac, y levanta un altar a la misericordia continua de Dios sobre su vida. Vemos a Jacob perseguido por su hermano Esaú. Dice la escritura que Esaú lo estaba persiguiendo y que lo quería matar. ¿Sabes qué? Las circunstancias lo estaban alcanzando, lo estaban atemorizando. Ya no veía segura su vida. Y dice la escritura que cuando más temor tenía, que cuando estaba perseguido, cuando estaba por medio su vida, dice la escritura que él decide levantar un altar donde reconoce la misericordia de Dios, donde habla con Dios, y a ese lugar le llama Betel, porque dice: hablé con Dios. ¿Sabes? El altar de Jacob nos enseña algo tremendo. Cuando las circunstancias te están rebasando, pero tú miras al hombre, dejas de mirar a Dios. Pero cuando las circunstancias aún te rebasen y tu mirada esté puesta en Dios, Dios se encargará de los hombres. Dios se va a encargar de las circunstancias. En medio de una situación con la que tú estés batallando, no desgastes tu tiempo viendo al hombre. No dejes de mirar a Dios, porque de Él viene tu socorro, de Él viene la oportunidad de salir adelante. Por eso no te desgastes en ver al hombre que te está afligiendo, en ver la circunstancia. El altar de Jacob nos enseña que podemos levantar ese altar agradeciendo la misericordia de Dios, porque aun cuando muchos sean nuestros adversarios, Él es nuestro ayudador. Amén. Más tarde viene Moisés, y Moisés levanta un altar de reconocimiento. ¿Sabes? Dios da victorias a Moisés y levanta un altar para reconocer a Jehová. Le llama Jehová Nisi, porque dice: Él es mi estandarte y a Él le da la gloria. Moisés nos enseña que todas las victorias que tenemos no son por nuestras fuerzas, son gracias a Dios. Dios nos enseña también
que esos son algunos de los altares memoriables que había en el Antiguo Testamento. Pero también había de sacrificio. Cuando el hombre quería relacionarse con Dios y empezaba a sacrificar animalitos, Dios da una instrucción. Te voy a leer esta cita, nada más síguela por favor con tu oído. Altar de tierra harás para mí, dice Éxodo 20, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que este memorial, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres con cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Sabes, en esta continua actitud del hombre de levantar altares para Dios, dice la Escritura que Dios le dijo: ok, tú quieres levantar altares, veo que quieres relacionarte conmigo, bueno, te voy a dar instrucciones. Cuando tú levantes altares, van a ser de tierra, y si son de cantería, no vas a labrar la cantera, vas a ponerlo así, porque Dios le estaba enseñando al pueblo de Dios que un altar es natural, es original y es personal. Porque Dios le decía: lo harás para mí, y lo harás con tus holocaustos, con tus ofrendas, con tus ovejas, con tus vacas. Es decir, tú le pones a tu altar tu ofrenda. El altar no participa de la ofrenda de los demás. Tú tienes que levantar tu ofrenda, tus cosas. Un altar es natural, original y personal. Amén. Pero sabes, va avanzando la historia, y la Biblia nos enseña que de repente dejó de ser original, dejó de ser natural, dejó de ser personal. Dejó de ser ese altar un lugar donde buscaban las personas tener una experiencia con Dios. En un momento se convirtió, dice la Escritura, en algo repetitivo, en algo que a Dios ya no le agradaba, en algo donde la ofrenda ya no era significativa, en un momento donde el hombre se acercaba a Dios con una actitud de corazón donde ya no lo hacía de manera correcta. Y encuentro esta cita en Josué 22, que hace 15 días te pedí si podías leerlo como tarea, ¿verdad? Ojalá lo hayas leído, y si no, te la dejo nuevamente. Lee el capítulo de Josué 22. Pero llega un momento en que el pueblo está avanzando en esta actitud de querer levantar altares para con Dios, pero su corazón ya no es el mismo. Y dice la Escritura en el libro de Josué que Dios le dijo a Josué: tú y todo este pueblo pasarán el Jordán y se establecerán del otro lado del Jordán, y ahí heredarán toda la tierra que yo les tengo preparada, tierra que fluye leche y miel. Y dice la Escritura en Josué 22:10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Di conmigo: de grande apariencia. Este es un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Dice la Escritura que cuando Dios pasó al pueblo de Dios por el Jordán, del otro lado de la tierra prometida, se levantó un lugar llamado Silo, donde el pueblo de Dios ofrecería en ese altar sacrificios, ofrendas, y el pueblo se gozaría porque tendría experiencias con Dios en ese lugar. Pero 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, le dijeron un día a Josué: déjanos de este lado, no nos hagas cruzar el Jordán, herédanos tierra de este lado. Josué, consultando con los ancianos del pueblo, dijo: está bien, se quedarán de este lado. Y de repente un día, dice la Escritura, que levantaron un altar de grande apariencia. Cuando vino Josué a preguntarles a ellos por qué habían levantado un altar y estaban provocando a Dios, cuando ellos fueron confrontados, ellos respondieron: porque tuvimos temor. Sabes, cuando tú levantas un altar por el motivo incorrecto, la presencia de Dios no va a estar ahí. Ellos dijeron: porque tuvimos temor. Tuvimos temor que un día los hijos de ustedes, los que sí ofrecen sacrificio, los que sí se relacionan con Dios, los que tienen experiencias con Dios, tuvimos temor que ellos un día les digan a los nuestros que nosotros, ¿qué tenemos que ver con Dios? Y pensando
Estando en ello, Josué 22:28, estas 2 tribus y media respondieron así, en la Nueva Traducción Viviente: si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificio, no es para ofrenda, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Otra versión dice: es nada más para que todos vean que sí tenemos una relación con Dios. Y empieza esta situación de levantar altares donde ya no se querían para ofrecer ofrendas a Dios. Altares donde solamente se querían para dar una apariencia de que sí tenemos algo que ver con Dios. Esto fue drástico, esto fue tremendo para ese pueblo, porque marcó un parteaguas de la forma en que el pueblo se relacionaba con Dios. Un lugar donde ya no hace falta sacrificar, donde no hace falta ofrendar, donde solamente es suficiente tener un altar donde los demás vean que sí tenemos algo que ver con Dios. ¿Sabes? Comprarnos una Biblia para que vean que tenemos algo que ver con Dios. Venir a la iglesia, y no digo que sea malo, hay que venir a la iglesia, hay que comprarse la Biblia, pero no es suficiente. Busquemos experiencias con Dios, experiencias donde nos sumerjamos en la presencia misma de Dios, donde podamos encontrar esa comunicación, esa relación con Dios, donde tú oigas y escuches la palabra de Dios en tu vida. Esos momentos donde tú puedas sentir su consejo, donde puedas sentir su socorro, donde puedas sentir su protección, su cuidado, su descanso, su paz. Es lo que Dios quiere cuando Él se relaciona contigo. Si no sentimos eso, nuestro altar es de apariencia. Nuestro altar es de apariencia. Hebreos 10:5 dice la Escritura: por eso al entrar al mundo, dijo Cristo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, y en su lugar me preparaste cuerpo. ¿Sabes? Lee capítulo 10 de Hebreos. Él te enseña ahí que el sacrificio de Jesús vino a restaurar ese altar, donde ya no se requerían sacrificios para redimirnos por el pecado. Él le dio el sentido original a esos altares. Restauró el altar y le devolvió el significado original: tener una experiencia con Dios. Volver a sentir la experiencia de Noé al sentir agradecimiento. Un altar donde pudiéramos sentir ese reconocimiento a nuestro Dios, esa fe a nuestro Dios, ese compromiso, ese amor para con Dios. ¿Sabes? En ese altar que Jesucristo hizo, nos hizo saber que Él, dice la Escritura ahí en 10:12, que Él tomó el lugar en la cruz para que después Dios le diera un lugar a Él, y fue sentado a la diestra del Padre. Y sabes, Dios al darle un lugar a Él, también nos dio un lugar a nosotros, porque dice la Escritura que donde yo estoy, también quiero que vosotros estéis. En ese altar, en ese sacrificio, Dios puso a sus enemigos. Dios va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, pero también de los nuestros. No tenemos enemigos que nos puedan vencer. Somos victoriosos. Nos hizo perfectos, porque no nos enfocamos nosotros más en nuestros defectos. Dios nos hizo perfectos en Él. Somos amados, somos perdonados. Ya no se requieren sacrificios por la remisión del pecado. Entonces, ¿qué tiene que tener nuestro altar? Gratitud, reconocimiento, fe, experiencias con Dios. Un Dios personal que todos tenemos que tener es el resultado de tener experiencias con Dios. Por eso no desaproveches, hermano, ninguna experiencia que puedas tener con Dios.
Ven a la iglesia, lee la escritura, ama al Señor, gózate cuando cantas, cuando adoras, pon música en tu trabajo, pon música en tu casa, canta a Dios, ora en las mañanas. Dices, hermano, yo no tengo tiempo para orar una hora, como dice la escritura, cuando Jesús le decía a sus discípulos, no habéis podido orar ni una hora conmigo. Bueno, ora 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche, 10 minutos en la madrugada. Porque muchos de nosotros nos desvelamos. Yo lo sé. No me diga cómo, pero yo lo sé. Orarías 40 minutos al día, mínimo. Pero tenemos que buscar relacionarnos con Dios, tener experiencias con Dios. Si nosotros no tenemos experiencias con Dios, nuestra relación con Dios va a ser débil. Nuestra relación con Dios no va a ser creciente y necesitaremos siempre de ese altar donde alguien más puso sus ofrendas. Pero si tú aprendes a levantar altares con lo que está en tu corazón, vas a experimentar a un Dios personal, un Dios que quiere tener una relación estrecha contigo, un Dios que te acompañe donde quiera que vas, a ese trabajo, a esa escuela, a esas actividades que haces en tu ministerio. Un Dios real, un Dios verdadero, un Dios personal, un Dios que te ama, que te consuela, que te protege, que está al pendiente de ti. Es un Dios personal que podemos sentir en todo tiempo, hermano. Dios quiere eso para nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Puede venir el grupo de alabanza, por favor. Dice la escritura: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor y las buenas obras también son experiencias con Dios. También son experiencias con Dios. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Congregarte es tener experiencias con Dios. Animémonos unos a otros, es tener experiencias con Dios. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabes? Todos vamos a estar un día ante el Padre, ya sea en el tribunal o en el gran trono blanco, el que sea, pero ahí vamos a estar, en uno o en otro. Yo quiero estar en el tribunal de Cristo. Ese día se acerca. Busquemos tener una relación estrecha con Dios. A más experiencias personales, mayor relación con un Dios personal. Sé firme, haz todo con amor, haz obras, no dejes de congregarte. Que su espíritu te lleve a tener una relación estrecha con Él. Aprovecha cada momento que tienes, cada vez que se te convoca, cada vez que se te pide, cada vez que alguien te dice: ven, vamos, tengamos una experiencia con Dios. No la desaproveches. Levanta tus manos y dile: Señor, no quiero desaprovechar ninguna experiencia que pueda tener contigo. No es suficiente venir los domingos, no es suficiente. Muchas de las cosas que hacemos, más allá de lo soñado, que tú nos lleves, Señor, donde puedo más allá de lo soñado, más allá de lo que al pensamos, de lo que estar en sentimos, tu Dios. presencia, Que sea la presencia que de tu Dios la que te espíritu sumerja. me guíe sin Vamos, hermano, dile: fronteras, Señor, más allá quiero de tener las barreras, más experiencias a contigo, donde tú más me experiencias contigo, llames. Señor. Tú me llevas más Que tú me lleves, allá lo que de tú me lo pidas. soñado, La oportunidad que me presentes, confiado, no la quiero al desaprovechar. estar en tu Que sea en esta madrugada, que sea en
universidad. Te enseñes en guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. ¿Sabes, hermano? Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe que tanto queremos estar pegados a Él. Pero estamos en un tiempo complicado, donde la presencia de Dios compite, por así decirlo, con nuestras prisas, con nuestro trabajo, con aquellas cosas que tenemos a veces por prioridad. Dios quiere ocupar un lugar en nuestro corazón, pero está ocupado. Tenemos muchas cosas lugares que le pertenecían a Dios y fueron llenados por otras circunstancias, pero por temor levantamos altares de apariencia. Es el momento de retomarlo, hermano. Es el momento de tener experiencias con Dios. No desaproveches ninguna. Cuando se te convoque a oración, conéctate a la oración. Cuando venga un servicio, conéctate al servicio. Ayer fue servicio de varones. Fue un momento donde se te pidió tener una experiencia con Dios. Esta semana, este miércoles no, al siguiente tendremos reunión de mujeres. Yo te invito a tener una experiencia con Dios. Ven y tengámosla con Dios, hermana. Ora todo el tiempo que puedas, canta alabanzas. Dios te va a respaldar. Ningún altar que estos hombres levantaron dejaron sin abrir el cielo. Dios abrió el cielo para ellos, por cuanto decidieron levantar un altar donde pudieran relacionarse con Dios. Levanta altares, levanta experiencias con Dios. Dios no te va a avergonzar. Dios, dice la Escritura, voy a venir a ti y te voy a bendecir. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde.